el análisis de la censura casacional desde la causal de inobservancia de precepto constitucional estriba en determinar si se tramitó y resolvió correctamente el requerimiento mixto del fiscal, más aún si se tiene si se tiene la disposición superior 19-20-23 de 29 de diciembre de 2023, que ordenó se acuse por el delito de colusión simple, así como previamente, si el remedio procesal y el subsiguiente medio de impugnación se plantearon correctamente y pueden dar lugar a una decisión rescindente y rescisoria. Segundo, en el fundamento de hecho segundo de esta sentencia casatoria, se precisó el itinerario que siguió la causa y que derivó en el surgimiento de este incidente, pero con dos datos relevantes. Uno, el juicio oral seguido contra el encausado Vizcarra Cornejo por delito de cohecho pasivo propio se encuentra en trámite. Según razón última, la próxima sesión de la audiencia se realizará el martes 28 de octubre, en que se actuará la prueba final y luego, acto seguido, los alegatos de las partes. Y dos, en atención al surgimiento del procedimiento para forzar la acusación, la Fiscalía Superior ordenó al fiscal provincial formular acusación por delito de corrupción desleal, extremo que al margen del juicio en mención ha dado lugar a que se reabra el procedimiento intermedio, control de acusación, el cual se encuentra en plena tramitación formándose otro cuadrado. Tercero, ahora bien, cabe tener presente de un lado que el quinto juzgado de la investigación preparatoria nacional emitió la resolución 13 de 3 de noviembre de 2023, que elevó las actuaciones al señor fiscal superior respecto a los delitos de colusión, asociación ilícita y usurpación de funciones. Y de otro lado, el mismo juzgado convocó para la audiencia de control de acusación y tras su tramitación, por resolución 39 de 30 de abril del 24, dictó el auto de enjuiciamiento por el delito de cohecho pasivo propio. Acto seguido, remitía las actuaciones al cuarto juzgado penal colegiado nacional, por resolución 1 de 4 de julio, dictó el auto de decisión a juicio oral por el indicado delito de cohecho pasivo propio para el día 28 de octubre de 2024 a las 13 horas. Igualmente, el encausado Vizcarra Cornejo, por escrito de 14 de octubre de 2024, planteó ante el cuarto juzgado penal colegiado nacional la nulidad del auto de expresión a juicio. En la audiencia por resolución 7 de 28 de octubre de 2024, previo trámite contradictorio, declaró improcedente la referida articulación. Inmediatamente en ese acto la defensa del encausado Vizcarra interpuso recurso de apelación que por resolución 8 de la misma fecha se declaró improcedente, resolución contra la cual se confió recurso de queja ante la tercera sala de apelación nacional que por resolución 1 de 4 de noviembre declaró infundado el citado recurso accesorio. Cuarto, el Tribunal Superior, para denegar el recurso de queja, consideró primero que la resolución apelada del juzgado penal se dictó en audiencia conforme al artículo 415.1 del Código. Y segundo, que la instalación de la audiencia principal responde a lo previsto en el artículo 369 del Código, lo que en efecto se cumplió. Es correcto, conforme al artículo 415.1 del Código, que contra una resolución expedida en el curso de una audiencia, salvo las finales, solo será admisible el recurso de reposición, debiendo resolverlo en ese mismo acto sin suspender la audiencia. En esa misma línea, el artículo 361 del Código Procesal estatuye que los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia serán tratados en un solo acto y se resolverán inmediatamente, periódicamente contradictorio. Y la resolución que se exige recurrir solo en los casos previstos en este Código. En el presente caso es evidente que el artículo de ley de actuaciones que se planteó importó un incidente procesal de previo pronunciamiento. Guarda relación, en este caso, con un requisito procesal de influencia en el proceso, con un obstáculo a la conducción del juicio que debe resolverse simultáneamente y no ocasiona la suspensión del proceso. Más aún, si su oralización y debate se produjo en el curso de la audiencia,
por lo que contra el auto que lo resuelve solo procede en su caso recurso de reposición y la resolución que la contiene es impugnada. Artículo 415, apartado 3 del Código Procesal Penal. Quinto, se cuestionó, de un lado, si en pureza se trató de una nulidad resuelta o no tras la instalación de la audiencia. Y de otro lado, si, en todo caso, ante el error de plantear recurso de apelación, debió aplicarse el principio de canjeabilidad del recurso y tratarse como un recurso de reposición. Es pertinente tener en cuenta el itinerario de la causa para determinar si sus incidencias y de ese modo si se actuó dentro del principio de buena fe procesal. Así, el escrito de nulidad de actuaciones de la defensa del imputado Vizcarra se presentó el 14 de octubre de 2024 y se dirigió contra el auto de citación a juicio de 4 de julio de 2024, que había fijado para el acto oral el 28 de octubre de 2024. Tal escrito, empero, se presentó luego de 3 meses de la expedición del auto de citación a juicio, lo que desde ya pone en cuestión su oportunidad, conforme al artículo 176 del Código Procesal Civil, así como asimismo se planteó culminado el procedimiento intermedio, más allá de que en la audiencia de control de acusación, sesión de 14 de noviembre de 2023, la Procuraduría Pública pidió esperar que el fiscal superior decida si el sobreseimiento pedido por el fiscal está arreglado a derecho, pedido al que la Fiscalía y la defensa del encausado se mostraron conformes, a lo que la jueza no aceptó y decidió continuar con el control de acusación. 3. Por lo demás, por resolución 24 del 9 de febrero de 2024, el juzgado de investigación preparatoria ordenó que la Fiscalía Provincial, ante la decisión de la Fiscalía Superior de 29 de diciembre de 2023, acuse por delito de colusión simple en el plazo de 5 días, resolución aclarada por resolución 25 de 14 de febrero de 2024, en el sentido que la Fiscalía debe generar un nuevo ingreso y designar un nuevo fiscal para la acusación. La acusación por delito de colusión simple se emitió el 3 de mayo de 2024 y se solicitó por 2 delitos de colusión simple en concurso real 10 años de pena privativa de libertad y 39.390 soles por concepto de pena de días multa. Está en trámite el control de acusación por este delito de colusión simple. 4. Respecto del control de la acusación por delito de cohecho pasivo propio, en la audiencia preliminar, tras el debate oral ante la asistencia de la Procuraduría Pública en el sentido de que ésta no podía continuar sin esperar el juzgamiento de la Fiscalía Superior y la posición contraria de la Fiscalía Provincial, el juzgado de la División Federal, luego de declarar la validez formal del requerimiento acusatorio, emitió la resolución 27 de esa misma fecha ante el pedido de la Procuraduría para que se espere el regreso de la decisión de la Fiscalía Superior, por lo que lo declaró infundado. Y tras el recurso de reposición de la Procuraduría, igualmente lo declaró infundado por resolución 28 de la misma fecha, 15 de febrero, y ordenó la continuación de la audiencia de control de acusación. Como ya se anotó, finalmente se emitió el auto de enjuiciamiento respectivo y con posterioridad el juzgado penal dictó el auto de citación a juicio de 4 de julio de 2024 que había señalado para el acto oral el 28 de octubre de 2024. Sexto, respecto de la primera cuestión, es patente que se cumplió con lo dispuesto por el artículo 369 del Código. Estaban presentes en la sede judicial los jueces, el fiscal, el acusado y su defensa, el actor civil, Procuraduría Pública y los terceros civiles. Todos fueron citados correctamente. Cabe anotar que la instalación se produce así no hubieran concurrido las partes contingentes y los órganos de prueba. Por consiguiente, es de concluir que desde tal acreditación de las partes principales, la audiencia ya estaba instalada.
Ello explica, desde luego, que se pudo dar cuenta de un incidente procesal de previo pronunciamiento, discutirse y resolverse. Si no estaban presentes las partes, obviamente, no se podía dar cuenta de despacho alguno. Las cuestiones preliminares forman parte del periodo inicial del juicio oral y tras su resolución se prosigue con el trámite respectivo. No es relevante y jurídicamente vinculante que la presidenta y directora de debate hasta resolverse la nulidad planteada y desestimarse de plano el recurso de apelación, así como anunciar que el recurso de queja debe plantearse ante la instancia jurídica correspondiente, diese por instalado el juicio oral, el mismo que jurídicamente ya lo estaba, desde que se inició con dar cuenta, tramitar y resolver la nulidad y el recurso de apelación interpuesto contra la resolución desestimatoria. Séptimo, sin embargo, más allá de que como se resolvió a una audiencia un incidente de previo pronunciamiento, solo procedería conforme a los artículos 362 y 414.1 del Código, recurso de reposición. Lo que no advirtió el Tribunal Superior al desestimar recurso de queja es de tener presente, no obstante ello, que el cuestionamiento, antes del planteamiento de nulidad del imputado, ya había sido definido mediante resolución firme por el juzgado de decisión preparatoria, resoluciones 27 y 28 de 15 de febrero de 2024. La observación al trámite que el imputado intenta tardíamente bajo el remedio procesal de elecciones tuvo lugar en la sede procesal, no tuvo lugar en la sede procesal originaria, en el procedimiento intermedio y se resolvió por auto firme que incluso denegó la reposición. Rige aquí, en el ámbito de la buena fe, conducta exigible a toda persona en el marco de un proceso por ser socialmente admitida como correcta, fundamentada en que debe servir como criterio o instrumento para la debida para protección de los derechos fundamentales procesales. Rige entonces la doctrina de los propios actos, uno de cuyos supuestos es precisamente la formulación de derechos procesales contra actuaciones consentidas sin plantear contra ellos los recursos legalmente previstos. Deber de coherencia en el comportamiento propio. Incluso la nulidad debe denunciarse en el mismo momento en que se produce o se tiene conocimiento de la misma, no pudiéndose con posterioridad, especialmente en el propio acto del juicio oral, pretender su apreciación judicial. No cabe su planteamiento ulterior ex novo. Por lo demás, el artículo 154 del Código Procesal Penal establece que no se podrá retrotraer el juicio a etapas ya precluidas o ya conclusas. Luego, lo que debió plantearse en sede intermedia no puede plantearse en sede de enjuiciamiento. En consecuencia, el recurso de casación no puede prosperar. Siendo así, octavo, no es posible resolver en esta sede si desde las garantías procesales, debido proceso y tutela, se infringió la legalidad al no esperarse que el fiscal superior resuelva si procedía a acusar con los delitos de conducción desleal, asociación ilícita y usurpación de funciones, y si tal presunta vulneración está sancionada con la nulidad, así como dos, en qué medida la ulterior decisión de acusación por el delito de conducción desleal importaba, si se permite dos trámites paralelos sucesivos, una vulneración del melis in idem o de otro derecho fundamental procesal. Debe esperarse, en todo caso, si se plantea en los alegatos finales como un supuesto de vicios de procedimiento en el desarrollo del juicio oral y si en caso de rechazo incluso implícito forma parte del agravio en apelación. Este Tribunal Supremo no puede adelantar una decisión de mérito. Noveno, que en cuanto a las costas es de aplicación el artículo 497.1 del Código, no cabe su imposición por tratarse de un auto interlocutorio. Decisión. Por estas razones declararon infundado el recurso de casación, no casaron el auto superior, ordenaron se transcriba la presente sentencia al Tribunal Superior y al Juzgado Penal Colegiado inmediatamente para su debido cumplimiento.
dispusieron, como se está haciendo, leer esta sentencia en audiencia pública, se notifique inmediatamente y se publique en la página web del Poder Judicial. Dicho esto, ha quedado cumplido el mandato de la ley y, por tanto, la audiencia ha concluido. Tengan ustedes muy buenos días. Buenos días. Primero, el análisis de la censura casacional desde la causal de inobservancia de precepto constitucional estriba en determinar si se tramitó y resolvió correctamente el requerimiento mixto del fiscal, más aún si se tiene si se tiene la disposición superior 19-20-23 de 29 de diciembre de 2023, que ordenó se acuse por el delito de colusión simple, así como previamente si el remedio procesal y el subsiguiente medio de impugnación se plantearon correctamente y pueden dar lugar a una decisión rescindente y rescisoria. Segundo, en el fundamento de hecho segundo de esta sentencia casatoria, se precisó el itinerario que siguió la causa y que derivó en el surgimiento de este incidente, pero con dos datos relevantes. Uno, el juicio oral seguido contra el encausado Vizcarra Cornejo por delito de cohecho pasivo propio se encuentra en trámite. Según razón última, la próxima sesión de la audiencia se realizará el martes 28 de octubre, en que se actuará la prueba final y luego, acto seguido, los alegatos de las partes. Y dos, en atención al surgimiento del procedimiento para forzar la acusación, la Fiscalía Superior ordenó al fiscal provincial formular acusación por delito de corrupción desleal, extremo que al margen del juicio en mención ha dado lugar a que se reabra el procedimiento intermedio, control de acusación, el cual se encuentra en plena tramitación formándose otro cuadrado. Tercero, ahora bien, cabe tener presente de un lado que el quinto juzgado de la investigación preparatoria nacional emitió la resolución 13 de 3 de noviembre de 2023, que elevó las actuaciones al señor fiscal superior respecto a los delitos de colusión, asociación ilícita y usurpación de funciones. Y de otro lado, el mismo juzgado convocó para la audiencia de control de acusación y tras su tramitación por resolución 39 de 30 de abril del 24, dictó el auto de enjuiciamiento por el delito de cohecho pasivo propio. Acto seguido, remitía las actuaciones al cuarto juzgado penal colegiado nacional, por resolución 1 de 4 de julio, dictó el auto de decisión a juicio oral por el indicado delito de cohecho pasivo propio para el día 28 de octubre de 2024 a las 13 horas. Igualmente, el encausado Vizcarra Cornejo, por escrito de 14 de octubre de 2024, planteó ante el cuarto juzgado penal colegiado nacional la nulidad del auto de expresión a juicio. En la audiencia por resolución 7 de 28 de octubre de 2024, previo trámite contradictorio, declaró improcedente la referida articulación. Inmediatamente en ese acto la defensa del encausado Vizcarra interpuso recurso de apelación que por resolución 8 de la misma fecha se declaró improcedente, resolución contra la cual se confió recurso de queja ante la tercera sala de apelación nacional que por resolución 1 de 4 de noviembre declaró infundado el citado recurso accesorio. Cuarto, el Tribunal Superior, para denegar el recurso de queja, consideró primero que la resolución apelada del juzgado penal se dictó en audiencia conforme al artículo 415.1 del Código. Y segundo, que la instalación de la audiencia principal responde a lo previsto en el artículo 369 del Código, lo que en efecto se cumplió. Es correcto, conforme al artículo 415.1 del Código, que contra una resolución expedida en el curso de una audiencia, salvo las finales, solo será admisible el recurso de reposición, debiendo resolverlo en ese mismo acto sin suspender la audiencia. En esa misma línea, el artículo 361 del Código Procesal estatuye que los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia
serán tratados en un solo acto y se resolverán inmediatamente, periódicamente contradictorio. Y la razón que se estime recurrir solo en los casos previstos en este código. En el presente caso es evidente que el artículo de ley de actuaciones que se planteó importó un incidente procesal de previo pronunciamiento. Guarda relación, en este caso, con un requisito procesal de influencia en el proceso, con un obstáculo a la condición del juicio que debe resolverse simultáneamente y no ocasiona la suspensión del proceso. Más aún, si su oralización y debate se produjo en el curso de la audiencia, por lo que contra el auto que lo resuelve solo procede en su caso recurso de reposición y la resolución que la contiene es impugnada. Artículo 415, apartado 3 del Código Procesal Penal. Quinto, se cuestionó, de un lado, si en pureza se trató de una nulidad resuelta o no tras la instalación de la audiencia. Y de otro lado, si, en todo caso, ante el error de plantear recurso de apelación, debió aplicarse el principio de canjeabilidad del recurso y tratarse como un recurso de reposición. Es pertinente tener en cuenta el itinerario de la causa para determinar si sus incidencias y de ese modo si se actuó dentro del principio de buena fe procesal. Así, el escrito de nulidad de actuaciones de la defensa del imputado Vizcarra se presentó el 14 de octubre de 2024 y se dirigió contra el auto de declaración a juicio de 4 de julio de 2024, que había fijado para el acto oral el 28 de octubre de 2024. Tal escrito, empero, se presentó luego de 3 meses de la expedición del auto de citación a juicio, lo que desde ya pone en cuestión su oportunidad, conforme al artículo 176 del Código Procesal Civil, así como asimismo se planteó culminado el procedimiento intermedio, más allá de que en la audiencia de control de acusación, sesión de 14 de noviembre de 2023, la Procuraduría Pública pidió esperar que el fiscal superior decida si el sobreseimiento pedido por el fiscal está arreglado a derecho, pedido al que la Fiscalía y la defensa del encausado se mostraron conformes, a lo que la jueza no aceptó y decidió continuar con el control de acusación. 3. Por lo demás, por resolución 24 del 9 de febrero de 2024, el juzgado de investigación preparatoria ordenó que la Fiscalía Provincial, ante la decisión de la Fiscalía Superior de 29 de diciembre de 2023, acuse por delito de colusión simple en el plazo de 5 días, resolución aclarada por resolución 25 de 14 de febrero de 2024, en el sentido que la Fiscalía debe generar un nuevo ingreso y designar un nuevo fiscal para la acusación. La acusación por delito de colusión simple se emitió el 3 de mayo de 2024 y se solicitó por 2 delitos de colusión simple en concurso real 10 años de pena privativa de libertad y 39.390 soles por concepto de pena de días multa. Está en trámite el control de acusación por este delito de colusión simple. 4. Respecto del control de la acusación por delito de cohecho pasivo propio, en la audiencia preliminar, tras el debate oral ante la asistencia de la Procuraduría Pública en el sentido de que ésta no podía continuar sin esperar el juzgamiento de la Fiscalía Superior y la posición contraria de la Fiscalía Provincial, el juzgado de la División Federal, luego de declarar la validez formal del requerimiento acusatorio, emitió la resolución 27 de esa misma fecha ante el pedido de la Procuraduría para que se espere el regreso de la decisión de la Fiscalía Superior, por lo que lo declaró infundado. Y tras el recurso de reposición de la Procuraduría, igualmente lo declaró infundado por resolución 28 de la misma fecha, 15 de febrero, y ordenó la continuación de la audiencia de control de acusación. Como ya se anotó, finalmente se emitió el auto de enjuiciamiento respectivo y con posterioridad el juzgado penal dictó el auto de citación a juicio de 4 de julio de 2024 que había señalado para el acto oral el 28 de octubre de 2024. Sexto, respecto
de la primera cuestión, es patente que se cumplió con lo dispuesto por el artículo 369 del Código. Estaban presentes en la sede judicial los jueces, el fiscal, el acusado y su defensa, el actor civil, propiedad pública, y los terceros civiles. Todos fueron citados correctamente. Cabe anotar que la instalación se produce así no hubieran concurrido las partes contingentes y los órganos de prueba. Por consiguiente, es de concluir que desde tal acreditación de las partes principales, la audiencia ya estaba instalada. Ello explica, desde luego, que se pudo dar cuenta de un incidente procesal de previo pronunciamiento, discutirse y resolverse. Si no estaban presentes las partes, obviamente, no se podía dar cuenta de despacho alguno. Las cuestiones preliminares forman parte del periodo inicial del juicio oral y tras su resolución se prosigue con el trámite respectivo. No es relevante y jurídicamente vinculante que la presidenta y directora de debate hasta resolverse la nulidad planteada y desestimarse de plano el recurso de apelación, así como anunciar que el recurso de queja debe plantearse ante la instancia jurídica correspondiente, diese por instalado el juicio oral, el mismo que jurídicamente ya lo estaba, desde que se inició con dar cuenta, tramitar y resolver la nulidad y el recurso de apelación interpuesto contra la resolución desestimatoria. Séptimo, sin embargo, más allá de que como se resolvió a una audiencia un incidente de previo pronunciamiento, solo procedería conforme a los artículos 362 y 414.1 del Código, recurso de reposición. Lo que no advirtió el Tribunal Superior al desestimar recurso de queja es de tener presente, no obstante ello, que el cuestionamiento, antes del planteamiento de nulidad del imputado, ya había sido definido mediante resolución firme por el juzgado de decisión preparatoria, resoluciones 27 y 28 de 15 de febrero de 2024. La observación al trámite que el imputado intenta tardíamente bajo el remedio procesal de elecciones tuvo lugar en la sede procesal, no tuvo lugar en la sede procesal originaria, en el procedimiento intermedio y se resolvió por auto firme que incluso denegó la reposición. Rige aquí, en el ámbito de la buena fe, conducta exigible a toda persona en el marco de un proceso por ser socialmente admitida como correcta, fundamentada en que debe servir como criterio o instrumento para la debida para protección de los derechos fundamentales procesales. Rige entonces la doctrina de los propios actos, uno de cuyos supuestos es precisamente la formulación de derechos procesales contra actuaciones consentidas sin plantear contra ellos los recursos legalmente previstos. Deber de coherencia en el comportamiento propio. Incluso la nulidad debe denunciarse en el mismo momento en que se produce o se tiene conocimiento de la misma, no pudiéndose con posterioridad, especialmente en el propio acto del juicio oral, pretender su apreciación judicial. No cabe su planteamiento ulterior ex novo. Por lo demás, el artículo 154 del Código Procesal Penal establece que no se podrá retrotraer el juicio a etapas ya precluidas o ya conclusas. Luego, lo que debió plantearse en sede intermedia no puede plantearse en sede de enjuiciamiento. En consecuencia, el recurso de casación no puede prosperar. Siendo así, octavo, no es posible resolver en esta sede si desde las garantías procesales, debido proceso y tutela, se infringió la legalidad al no esperarse que el fiscal superior resuelva si procedía a acusar con los delitos de conducción desleal, asociación ilícita y usurpación de funciones, y si tal presunta vulneración está sancionada con la nulidad, así como dos, en qué medida la ulterior decisión de acusación por el delito de conducción desleal importaba, si se permite dos trámites paralelos sucesivos, una vulneración del meris in idem o de otro derecho fundamental procesal. Debe esperarse, en todo caso, si se plantea en los alegatos finales como un supuesto de vicios de procedimiento en el desarrollo del juicio oral,
y si en caso de rechazo, incluso implícito, forma parte del agravio en apelación. Este Tribunal Supremo no puede adelantar una decisión de mérito. Noveno, que en cuanto a las costas es de aplicación el artículo 497.1 del Código, no cabe su imposición por tratarse de un auto interlocutorio. Decisión. Por estas razones declararon infundado el recurso de casación, no casaron el auto superior, ordenaron se transcriba la presente sentencia al Tribunal Superior y al Juzgado Penal Colegiado inmediatamente para su debido cumplimiento. Dispusieron, como se está haciendo, leer esta sentencia en audiencia pública, se notifique inmediatamente y se publique en la página web del Poder Judicial. Dicho esto, ha quedado cumplido el mandato de la ley y, por tanto, la audiencia ha concluido. Tengan ustedes muy buenos días. Buenos días. Primero, el análisis de la censura casacional desde la causal de inobservancia de precepto constitucional estriba en determinar si se tramitó y resolvió correctamente el requerimiento mixto del fiscal, más aún si se tiene si se tiene la disposición superior 19-20-23 de 29 de diciembre de 2023, que ordenó se acuse por el delito de colusión simple, así como previamente, si el remedio procesal y el subsiguiente medio de impugnación se plantearon correctamente y pueden dar lugar a una decisión rescindente y rescisoria. Segundo, en el fundamento de hecho segundo de esta sentencia casatoria, se precisó el itinerario que siguió la causa y que derivó en el surgimiento de este incidente, pero con dos datos relevantes. Uno, el juicio oral seguido contra el encausado Vizcarra Cornejo por delito de cohecho pasivo propio se encuentra en trámite. Según razón última, la próxima sesión de la audiencia se realizará el martes 28 de octubre, en que se actuará la prueba final y luego, acto seguido, los alegatos de las partes. Y dos, en atención al surgimiento del procedimiento para forzar la acusación, la Fiscalía Superior ordenó al fiscal provincial formular acusación por delito de corrupción desleal, extremo que al margen del juicio en mención ha dado lugar a que se reabra el procedimiento intermedio, control de acusación, el cual se encuentra en plena tramitación formándose otro cuadrado. Tercero, ahora bien, cabe tener presente de un lado que el quinto juzgado de la investigación preparatoria nacional emitió la resolución 13 de 3 de noviembre de 2023, que elevó las actuaciones al señor fiscal superior respecto a los delitos de colusión, asociación ilícita y usurpación de funciones. Y de otro lado, el mismo juzgado convocó para la audiencia de control de acusación y tras su tramitación por resolución 39 de 30 de abril del 24, dictó el auto de enjuiciamiento por el delito de cohecho pasivo propio. Acto seguido, remitía las actuaciones al cuarto juzgado penal colegiado nacional, por resolución 1 de 4 de julio, dictó el auto de decisión a juicio oral por el indicado delito de cohecho pasivo propio para el día 28 de octubre de 2024 a las 13 horas. Igualmente, el encausado Vizcarra Cornejo, por escrito de 14 de octubre de 2024, planteó ante el cuarto juzgado penal colegiado nacional la nulidad del auto de decisión a juicio. En la audiencia por resolución 7 de 28 de octubre de 2024, previo trámite contradictorio, declaró improcedente la referida articulación. Inmediatamente en ese acto la defensa del encausado Vizcarra interpuso recurso de apelación que por resolución 8 de la misma fecha se declaró improcedente, resolución contra la cual se confió recurso de queja ante la tercera sala de apelación nacional que por resolución 1 de 4 de noviembre declaró infundado el citado recurso accesorio. Cuarto, el Tribunal Superior, para denegar el recurso de queja, consideró primero que la resolución apelada del juzgado penal se dictó en audiencia conforme al artículo 415.1 del Código. Y segundo,
que la instalación de la audiencia principal responde a lo previsto en el artículo 369 del Código, lo que en efecto se cumplió. Es correcto, conforme al artículo 415.1 del Código, que contra una resolución expedida en el curso de una audiencia, salvo las finales, solo será admisible el recurso de reposición, debiendo resolverlo en ese mismo acto sin suspender la audiencia. En esa misma línea, el artículo 361 del Código Procesal estatuye que los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia serán tratados en un solo acto y se resolverán inmediatamente, periódicamente contradictorio. Y la razón que se exige recurrir solo en los casos previstos en este Código. En el presente caso es evidente que el artículo de ley de actuaciones que se planteó importó un incidente procesal de previo pronunciamiento. Guarda relación, en este caso, con un requisito procesal de influencia en el proceso, con un obstáculo a la conducción del juicio que debe resolverse simultáneamente y no ocasiona la suspensión del proceso. Más aún, si su oralización y debate se produjo en el curso de la audiencia, por lo que contra el auto que lo resuelve solo procede en su caso recurso de reposición y la resolución que la contiene es impugnada. Artículo 415, apartado 3 del Código Procesal Penal. Quinto, se cuestionó, de un lado, si en pureza se trató de una nulidad resuelta o no tras la instalación de la audiencia. Y de otro lado, si, en todo caso, ante el error de plantear recurso de apelación, debió aplicarse el principio de canjeabilidad del recurso y tratarse como un recurso de reposición. Es pertinente tener en cuenta el itinerario de la causa para determinar si sus incidencias y de ese modo si se actuó dentro del principio de buena fe procesal. Así, el escrito de nulidad de actuaciones de la defensa del imputado Vizcarra se presentó el 14 de octubre de 2024 y se dirigió contra el auto de declaración a juicio de 4 de julio de 2024, que había fijado para el acto oral el 28 de octubre de 2024. Tal escrito, empero, se presentó luego de 3 meses de la expedición del auto de citación a juicio, lo que desde ya pone en cuestión su oportunidad, conforme al artículo 176 del Código Procesal Civil, así como asimismo se planteó culminado el procedimiento intermedio, más allá de que en la audiencia de control de acusación, sesión de 14 de noviembre de 2023, la Procuraduría Pública pidió esperar que el fiscal superior decida si el sobreseimiento pedido por el fiscal está arreglado a derecho, pedido al que la Fiscalía y la defensa del encausado se mostraron conformes, a lo que la jueza no aceptó y decidió continuar con el control de acusación. 3. Por lo demás, por resolución 24 del 9 de febrero de 2024, el juzgado de investigación preparatoria ordenó que la Fiscalía Provincial, ante la decisión de la Fiscalía Superior de 29 de diciembre de 2023, acuse por delito de colusión simple en el plazo de 5 días, resolución aclarada por resolución 25 de 14 de febrero de 2024, en el sentido que la Fiscalía debe generar un nuevo ingreso y designar un nuevo fiscal para la acusación. La acusación por delito de colusión simple se emitió el 3 de mayo de 2024 y se solicitó por 2 delitos de colusión simple en concurso real 10 años de pena privativa de libertad y 39.390 soles por concepto de pena de días multa. Está en trámite el control de acusación por este delito de colusión simple. 4. Respecto del control de la acusación por delito de cohecho pasivo propio, en la audiencia preliminar, tras el debate oral ante la asistencia de la Procuraduría Pública en el sentido de que ésta no podía continuar sin esperar el juzgamiento de la Fiscalía Superior y la posición contraria de la Fiscalía Provincial, el juzgado de la División Federal, luego de declarar la validez formal del requerimiento acusatorio, emitió la resolución 27 de esa misma fecha ante el pedido de la Procuraduría para que se espere el regreso de la decisión de la Fiscalía Superior, por lo que lo declaró infundado. Y tras el recurso de reposición de la Procuraduría, igualmente lo declaró infundado por resolución 28 de la misma fecha, 15 de febrero, y ordenó la continuación de la audiencia de control de acusación.
Como ya se anotó, finalmente se emitió el auto de enjuiciamiento respectivo y con posterioridad el juzgado penal dictó el auto de citación a juicio de 4 de julio de 2024 que había señalado para el acto oral el 28 de octubre de 2024. Sexto, respecto de la primera cuestión, es patente que se cumplió con lo dispuesto por el artículo 369 del Código. Estaban presentes en la sede judicial los jueces, el fiscal, el acusado y su defensa, el actor civil, propiedad pública y los terceros civiles. Todos fueron citados correctamente. Cabe anotar que la instalación se produce así no hubieran concurrido las partes contingentes y los órganos de prueba. Por consiguiente, es de concluir que desde tal acreditación de las partes principales, la audiencia ya estaba instalada. Ello explica, desde luego, que se pudo dar cuenta de un incidente procesal de previo pronunciamiento, discutirse y resolverse. Si no estaban presentes las partes, obviamente, no se podía dar cuenta de despacho alguno. Las cuestiones preliminares forman parte del periodo inicial del juicio oral y tras su resolución se prosigue con el trámite respectivo. No es relevante y jurídicamente vinculante que la presidenta y directora de debate hasta resolverse la nulidad planteada y desestimarse de plano el recurso de apelación, así como anunciar que el recurso de queja debe plantearse ante la instancia jurídica correspondiente, diese por instalado el juicio oral, el mismo que jurídicamente ya lo estaba, desde que se inició con dar cuenta, tramitar y resolver la nulidad y el recurso de apelación interpuesto contra la resolución desestimatoria. Séptimo, sin embargo, más allá de que como se resolvió a una audiencia un incidente de previo pronunciamiento, solo procedería conforme a los artículos 362 y 414.1 del Código, recurso de reposición. Lo que no advierte el Tribunal Superior al desestimar recurso de queja es de tener presente, no obstante ello, que el cuestionamiento, antes del planteamiento de nulidad del imputado, ya había sido definido mediante resolución firme por el juzgado de decisión preparatoria, resoluciones 27 y 28 de 15 de febrero de 2024. La observación al trámite que el imputado intenta tardíamente bajo el remedio procesal de elecciones tuvo lugar en la sede procesal, no tuvo lugar en la sede procesal originaria, en el procedimiento intermedio y se resolvió por auto firme que incluso denegó la reposición. Rige aquí, en el ámbito de la buena fe, conducta exigible a toda persona en el marco de un proceso por ser socialmente admitida como correcta, fundamentada en que debe servir como criterio o instrumento para la debida para protección de los derechos fundamentales procesales. Rige entonces la doctrina de los propios actos, uno de cuyos supuestos es precisamente la formulación de derechos procesales contra actuaciones consentidas sin plantear contra ellos los recursos legalmente previstos. Deber de coherencia en el comportamiento propio. Incluso la nulidad debe denunciarse en el mismo momento en que se produce o se tiene conocimiento de la misma, no pudiéndose con posterioridad, especialmente en el propio acto del juicio oral, pretender su apreciación judicial. No cabe su planteamiento ulterior ex novo. Por lo demás, el artículo 154 del Código Procesal Penal establece que no se podrá retrotraer el juicio a etapas ya precluidas o ya conclusas. Luego, lo que debió plantearse en sede intermedia no puede plantearse en sede de enjuiciamiento. En consecuencia, el recurso de casación no puede prosperar. Siendo así, octavo, no es posible resolver en esta sede si desde las garantías procesales, debido proceso y tutela,
Se infringió la legalidad al no esperarse que el fiscal superior resuelva si procedía a acusar por los delitos de conducción desleal, asociación ilícita y usurpación de funciones. Y si tal presunta vulneración está sancionada con la nulidad, así como dos, en qué medida la ulterior decisión de acusación por el delito de conducción desleal importaba, si se permite dos trámites paralelos sucesivos, una vulneración del melis in idem o de otro derecho fundamental procesal. Debe esperarse, en todo caso, si se plantea en los alegatos finales como un supuesto de vicios de procedimiento en el desarrollo del juicio oral y si en caso de rechazo incluso implícito forma parte del agravio en apelación. Este Tribunal Supremo no puede adelantar una decisión de mérito. Noveno, que en cuanto a las costas es de aplicación el artículo 497.1 del Código, no cabe su imposición por tratarse de un auto interlocutorio. Decisión. Por estas razones declararon infundado el recurso de casación, no casaron el auto superior, ordenaron se transcriba la presente sentencia al Tribunal Superior y al Juzgado Penal Colegiado inmediatamente para su debido cumplimiento. Dispusieron, como se está haciendo, leer esta sentencia en audiencia pública, se notifique inmediatamente y se publique en la página web del Poder Judicial. Dicho esto, ha quedado cumplido el mandato de la ley y, por tanto, la audiencia ha concluido. Tengan ustedes muy buenos días. Buenos días. Primero, el análisis de la censura casacional desde la causal de inobservancia de precepto constitucional estriba en determinar si se tramitó y resolvió correctamente el requerimiento mixto del fiscal, más aún si se tiene si se tiene la disposición superior 19-20-23 de 29 de diciembre de 2023, que ordenó se acuse por el delito de colusión simple, así como previamente, si el remedio procesal y el subsiguiente medio de impugnación se plantearon correctamente y pueden dar lugar a una decisión rescindente y rescisoria. Segundo, en el fundamento de hecho segundo de esta sentencia casatoria, se precisó el itinerario que siguió la causa y que derivó en el surgimiento de este incidente, pero con dos datos relevantes. Uno, el juicio oral seguido contra el encausado Vizcarra Cornejo por delito de cohecho pasivo propio se encuentra en trámite. Según razón última, la próxima sesión de la audiencia se realizará el martes 28 de octubre, en que se actuará la prueba final y luego, acto seguido, los alegatos de las partes. Y dos, en atención al surgimiento del procedimiento para forzar la acusación, la Fiscalía Superior ordenó al fiscal provincial formular acusación por delito de corrupción desleal, extremo que al margen del juicio en mención ha dado lugar a que se reabra el procedimiento intermedio, control de acusación, el cual se encuentra en plena tramitación formándose otro cuadrado. Tercero, ahora bien, cabe tener presente de un lado que el quinto juzgado de la investigación preparatoria nacional emitió la resolución 13 de 3 de noviembre de 2023, que elevó las actuaciones al señor fiscal superior respecto a los delitos de colusión, asociación ilícita y usurpación de funciones. Y de otro lado, el mismo juzgado convocó para la audiencia de control de acusación y tras su tramitación, por resolución 39 de 30 de abril del 24, dictó el auto de enjuiciamiento por el delito de cohecho pasivo propio. Acto seguido, remitía las actuaciones al cuarto juzgado penal colegiado nacional. Por resolución 1 de 4 de julio, dictó el auto de decisión a juicio oral por el indicado delito de cohecho pasivo propio para el día 28 de octubre de 2024 a las 13 horas. Igualmente, el encausado Vizcarra Cornejo, por escrito de 14 de octubre de 2024, planteó ante el cuarto juzgado penal colegiado nacional la nulidad del auto de decisión a juicio. En la audiencia, por resolución 7 de 28 de octubre de 2024, previo trámite contradictorio, declaró improcedente la referida articulación.
Inmediatamente en ese acto la defensa del encausado Vizcarra interpuso recurso de apelación que por el 8 de la misma fecha se declaró improcedente, resolución contra la cual se confió recurso de queja ante la tercera sala de apelación nacional que por resolución 1 de 4 de noviembre declaró infundado el citado recurso accesorio. Cuarto, el Tribunal Superior, para denegar el recurso de queja, consideró primero que la resolución apelada del juzgado penal se dictó en audiencia conforme al artículo 415.1 del Código. Y segundo, que la instalación de la audiencia principal responde a lo previsto en el artículo 369 del Código, lo que en efecto se cumplió. Es correcto, conforme al artículo 415.1 del Código, que contra una resolución expedida en el curso de una audiencia, salvo las finales, solo será admisible el recurso de reposición, debiendo resolverlo en ese mismo acto sin suspender la audiencia. En esa misma línea, el artículo 361 del Código Procesal estatuye que los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia serán tratados en un solo acto y se resolverán inmediatamente, periódicamente contradictorio. Y la resolución que se exige recurrir solo en los casos previstos en este Código. En el presente caso es evidente que el artículo de ley de actuaciones que se planteó importó un incidente procesal de previo pronunciamiento. Guarda relación, en este caso, con un requisito procesal de influencia en el proceso, con un obstáculo a la conducción del juicio que debe resolverse simultáneamente y no ocasiona la suspensión del proceso. Más aún, si su oralización y debate se produjo en el curso de la audiencia, por lo que contra el auto que lo resuelve solo procede en su caso recurso de reposición y la resolución que la contiene es impugnable. Artículo 415, apartado 3 del Código Procesal Penal. Quinto, se cuestionó, de un lado, si en pureza se trató de una nulidad resuelta o no tras la instalación de la audiencia. Y de otro lado, si en todo caso, ante el error de plantear recurso de apelación, debió aplicarse el principio de canjeabilidad del recurso y tratarse como un recurso de reposición. Es pertinente tener en cuenta el itinerario de la causa para determinar si sus incidencias y de ese modo si se actuó dentro del principio de buena fe procesal. Así, el escrito de nulidad de actuaciones de la defensa del imputado Vizcarra se presentó el 14 de octubre de 2024 y se dirigió contra el auto de citación a juicio de 4 de julio de 2024, que había fijado para el acto oral el 28 de octubre de 2024. Tal escrito, empero, se presentó luego de 3 meses de la expedición del auto de citación a juicio, lo que desde ya pone en cuestión su oportunidad, conforme al artículo 176 del Código Procesal Civil, así como asimismo se planteó culminado el procedimiento intermedio, más allá de que en la audiencia de control de acusación, sesión de 14 de noviembre de 2023, la Procuraduría Pública pidió esperar que el fiscal superior decida si el sobreseimiento pedido por el fiscal está arreglado a derecho, pedido al que la Fiscalía y la defensa del encausado se mostraron conformes, a lo que la jueza no aceptó y decidió continuar con el control de acusación. 3. Por lo demás, por resolución 24 de 9 de febrero de 2024, el juzgado de la investigación preparatoria ordenó que la Fiscalía Provincial, ante la decisión de la Fiscalía Superior de 29 de diciembre de 2023, acuse por delito de conducción simple en el plazo de 5 días, resolución aclarada por resolución 25 de 14 de febrero de 2024, en el sentido que la Fiscalía debe generar un nuevo ingreso y designar un nuevo fiscal para la acusación. La acusación por delito de conducción simple se emitió el 3 de mayo de 2024 y se solicitó por 2 delitos de conducción simple en concurso real 10 años de pena privativa de libertad y 39.390 soles por concepto de pena de días multa. Está en trámite el control de acusación por este delito de conducción simple. 4. Respecto del control de la acusación,
por delito de cohecho pasivo propio, en la audiencia preliminar, tras el debate oral ante la asistencia de la Procuraduría Pública en el sentido que ésta no podía continuar sin esperar el pronunciamiento de la Fiscalía Superior y la posición contraria de la Fiscalía Provincial, el juzgado de la División Federal, luego de declarar la validez formal del requerimiento acusatorio, emitió la resolución 27 de esa misma fecha ante el pedido de la Procuraduría para que se espere el regreso de la decisión de la Fiscalía Superior, por lo que lo declaró infundado. Y tras el recurso de reposición de la Procuraduría, igualmente lo declaró infundado por resolución 28 de la misma fecha, 15 de febrero, y ordenó la continuación de la audiencia de control de acusación. Como ya se anotó, finalmente se emitió el auto de enjuiciamiento respectivo y con posterioridad el juzgado penal dictó el auto de citación a juicio de 4 de julio de 2024 que había señalado para el acto oral el 28 de octubre de 2024. Sexto, respecto de la primera cuestión, es patente que se cumplió con lo dispuesto por el artículo 369 del Código. Estaban presentes en la sede judicial los jueces, el fiscal, el acusado y su defensa, el actor civil, Procuraduría Pública y los terceros civiles. Todos fueron citados correctamente. Cabe anotar que la instalación se produce así no hubieran concurrido las partes contingentes y los órganos de prueba. Por consiguiente, es de concluir que desde tal acreditación de las partes principales, la audiencia ya estaba instalada. Ello explica, desde luego, que se pudo dar cuenta de un incidente procesal de previo pronunciamiento, discutirse y resolverse. Si no estaban presentes las partes, obviamente, no se podía dar cuenta de despacho alguno. Las cuestiones preliminares forman parte del periodo inicial del juicio oral y tras su resolución se prosigue con el trámite respectivo. No es relevante y jurídicamente vinculante que la presidenta y directora de debate, hasta resolverse la nulidad planteada y desestimarse de plano el recurso de apelación, así como anunciar que el recurso de queja debe plantearse ante la instancia jurídica correspondiente, diese por instalado el juicio oral, el mismo que jurídicamente ya lo estaba, desde que se inició con dar cuenta, tramitar y resolver la nulidad y el recurso de apelación interpuesto contra la resolución desestimatoria. Séptimo, sin embargo, más allá de que como se resolvió a una audiencia un incidente de previo pronunciamiento, solo procedería conforme a los artículos 362 y 414.1 del Código, recurso de reposición. Lo que no advirtió el Tribunal Superior al desestimar recurso de queja es de tener presente, no obstante ello, que el cuestionamiento, antes del planteamiento de nulidad del imputado, ya había sido definido mediante resolución firme por el juzgado de revisión preparatoria, resoluciones 27 y 28 de 15 de febrero de 2024. La observación al trámite que el imputado intenta tardíamente bajo el remedio procesal de declaraciones tuvo lugar en la sede procesal, no tuvo lugar en la sede procesal originaria, en el procedimiento intermedio y se resolvió por auto firme que incluso denegó la reposición. Rige aquí, en el ámbito de la buena fe, conducta exigible a toda persona en el marco de un proceso por ser socialmente admitida como correcta, fundamentada en que debe servir como criterio o instrumento para la debida para protección de los derechos fundamentales procesales. Rige entonces la doctrina de los propios actos, uno de cuyos supuestos es precisamente la formulación de derechos procesales contra actuaciones consentidas sin plantear contra ellos los recursos legalmente previstos. Deber de coherencia en el comportamiento propio. Incluso la nulidad debe denunciarse en el mismo momento en que se produce o se tiene conocimiento de la misma, no pudiéndose con posterioridad, especialmente en el propio acto del juicio oral, pretender su apreciación judicial. No cabe su planteamiento ulterior ex novo,
Por lo demás, el artículo 154 del Código Procesal Penal establece que no se podrá retrotraer el juicio a etapas ya precluidas o ya conclusas. Luego, lo que debió plantearse en sede intermedia no puede plantearse en sede de enjuiciamiento. En consecuencia, el recurso de casación no puede prosperar. Siendo así, octavo, no es posible resolver en esta sede si desde las garantías procesales, debido proceso y tutela, se infringió la legalidad al no esperarse que el fiscal superior resuelva si procedía a acusar por los delitos de conducción desleal, asociación ilícita y usurpación de funciones, y si tal presunta vulneración está sancionada con la nulidad, así como dos, en qué medida la ulterior decisión de acusación por el delito de conducción desleal importaba, si se permite dos trámites paralelos sucesivos, una vulneración del meris in idem o de otro derecho fundamental procesal. Debe esperarse, en todo caso, si se plantea en los alegatos finales como un supuesto de vicios de procedimiento en el desarrollo del juicio oral y si en caso de rechazo, incluso implícito, forma parte del agravio en apelación. Este Tribunal Supremo no puede adelantar una decisión de mérito. Noveno, que en cuanto a las costas es de aplicación el artículo 497.1 del Código, no cabe su imposición por tratarse de un auto interlocutorio. Decisión. Por estas razones declararon infundado el recurso de casación, no casaron el auto superior, ordenaron se transcriba la presente sentencia al Tribunal Superior y al Juzgado Penal Colegiado inmediatamente para su debido cumplimiento. Dispusieron, como se está haciendo, leer esta sentencia en audiencia pública, se notifique inmediatamente y se publique en la página web del Poder Judicial. Dicho esto, ha quedado cumplido el mandato de la ley y, por tanto, la audiencia ha concluido. Tengan ustedes muy buenos días. Buenos días. Primero, el análisis de la censura casacional desde la causal de inobservancia de precepto constitucional estriba en determinar si se tramitó y resolvió correctamente el requerimiento mixto del fiscal, más aún si se tiene si se tiene la disposición superior 19-20-23 de 29 de diciembre de 2023, que ordenó se acuse por el delito de colusión simple, así como previamente, si el remedio procesal y el subsiguiente medio de impugnación se plantearon correctamente y pueden dar lugar a una decisión rescindente y rescisoria. Segundo, en el fundamento de hecho segundo de esta sentencia casatoria, se precisó el itinerario que siguió la causa y que derivó en el surgimiento de este incidente, pero con dos datos relevantes. Uno, el juicio oral seguido contra el encausado Vizcarra Cornejo por delito de cohecho pasivo propio se encuentra en trámite. Según razón última, la próxima sesión de la audiencia se realizará el martes 28 de octubre, en que se actuará la prueba final y luego, acto seguido, los alegatos de las partes. Y dos, en atención al surgimiento del procedimiento para forzar la acusación, la Fiscalía Superior ordenó al fiscal provincial formular acusación por delito de corrupción desleal, extremo que al margen del juicio en mención ha dado lugar a que se reabra el procedimiento intermedio, control de acusación, el cual se encuentra en plena tramitación formándose otro cuadrado. Tercero, ahora bien, cabe tener presente de un lado que el quinto juzgado de la investigación preparatoria nacional emitió la resolución 13 de 3 de noviembre de 2023, que elevó las actuaciones al señor fiscal superior respecto a los delitos de colusión, asociación ilícita y usurpación de funciones. Y de otro lado, el mismo juzgado convocó para la audiencia de control de acusación y tras su tramitación, por resolución 39 de 30 de abril del 24, dictó el auto de enjuiciamiento por el delito de cohecho pasivo propio. Acto seguido, remitía las actuaciones al cuarto juzgado penal colegiado nacional, por resolución 1,
de 4 de julio dictó el auto de decisión a juicio oral por el indicado delito de cohecho pasivo propio para el día 28 de octubre de 2024 a las 13 horas. Igualmente, el encausado Vizcarra Cornejo, por escrito de 14 de octubre de 2024, planteó ante el cuarto juzgado penal colegiado nacional la nulidad del auto de expresión a juicio. En la audiencia por resolución 7 de 28 de octubre de 2024, previo trámite contradictorio, declaró improcedente la referida articulación. Inmediatamente en ese acto la defensa del encausado Vizcarra interpuso recurso de apelación que por resolución 8 de la misma fecha se declaró improcedente, resolución contra la cual se confió recurso de queja ante la tercera sala de apelación nacional que por resolución 1 de 4 de noviembre declaró infundado el citado recurso accesorio. Cuarto, el Tribunal Superior, para denegar el recurso de queja, consideró primero que la resolución apelada del juzgado penal se dictó en audiencia conforme al artículo 415.1 del Código. Y segundo, que la instalación de la audiencia principal responde a lo previsto en el artículo 369 del Código, lo que en efecto se cumplió. Es correcto, conforme al artículo 415.1 del Código, que contra una resolución expedida en el curso de una audiencia, salvo las finales, solo será admisible el recurso de reposición, debiendo resolverlo en ese mismo acto sin suspender la audiencia. En esa misma línea, el artículo 361 del Código Procesal estatuye que los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia serán tratados en un solo acto y se resolverán inmediatamente, periódicamente contradictorio. Y la resolución que se exige recurrir solo en los casos previstos en este Código. En el presente caso es evidente que el artículo de ley de actuaciones que se planteó importó un incidente procesal de previo pronunciamiento. Guarda relación, en este caso, con un requisito procesal de influencia en el proceso, con un obstáculo a la conclusión del juicio que debe resolverse simultáneamente y no ocasiona la suspensión del proceso. Más aún, si su oralización y debate se produjo en el curso de la audiencia, por lo que contra el auto que lo resuelve solo procede en su caso recurso de reposición y la resolución que la contiene es impugnada. Artículo 415, apartado 3 del Código Procesal Penal. Quinto, se cuestionó, de un lado, si en pureza se trató de una nulidad resuelta o no tras la instalación de la audiencia. Y de otro lado, si, en todo caso, ante el error de plantear recurso de apelación, debió aplicarse el principio de canjeabilidad del recurso y tratarse como un recurso de reposición. Es pertinente tener en cuenta el itinerario de la causa para determinar si sus incidencias y de ese modo si se actuó dentro del principio de buena fe procesal. Así, el escrito de nulidad de actuaciones de la defensa del imputado Vizcarra se presentó el 14 de octubre de 2024 y se dirigió contra el auto de declaración a juicio de 4 de julio de 2024, que había fijado para el acto oral el 28 de octubre de 2024. Tal escrito, empero, se presentó luego de 3 meses de la expedición del auto de citación a juicio, lo que desde ya pone en cuestión su oportunidad, conforme al artículo 176 del Código Procesal Civil, así como asimismo se planteó culminado el procedimiento intermedio, más allá de que en la audiencia de control de acusación, sesión de 14 de noviembre de 2023, la Procuraduría Pública pidió esperar que el fiscal superior decida si el sobreseimiento pedido por el fiscal está arreglado a derecho, pedido al que la Fiscalía y la defensa del encausado se mostraron conformes, a lo que la jueza no aceptó y decidió continuar con el control de acusación. 3. Por lo demás, por resolución 24 del 9 de febrero de 2024, el juzgado de la investigación preparatoria ordenó que la Fiscalía Provincial, ante la decisión de la Fiscalía Superior del 29 de diciembre de 2023, acuse por delito de conducción simple
en el plazo de 5 días. Resolución aclarada por resolución 25 de 14 de febrero de 2024 en el sentido que la Fiscalía debe generar un nuevo ingreso y designar un nuevo fiscal para la acusación. La acusación por delito de corrupción simple se emitió el 3 de mayo de 2024 y se solicitó por 2 delitos de corrupción simple en concurso real 10 años de pena privativa de libertad y 39.390 soles por concepto de pena de días multa. Está en trámite el Consejo de Acusación por este delito de corrupción simple. 4. Respecto del control de la acusación por delito de cohecho pasivo propio, en la audiencia preliminar, tras el debate oral ante la asistencia de la Procuraduría Pública en el sentido que ésta no podía continuar sin esperar el juzgamiento de la Fiscalía Superior y la posición contraria de la Fiscalía Provincial, el juzgado de la División Federal, luego de declarar la validez formal del requerimiento acusatorio, emitió la resolución 27 de esa misma fecha ante el pedido de la Procuraduría para que se espere el regreso de la decisión de la Fiscalía Superior, por lo que lo declaró infundado. Y tras el recurso de reposición de la Procuraduría, igualmente lo declaró infundado por resolución 28 de la misma fecha, 15 de febrero, y ordenó la continuación de la audiencia de control de acusación. Como ya se anotó, finalmente se emitió el auto de enjuiciamiento respectivo y con posterioridad el juzgado penal dictó el auto de citación a juicio de 4 de julio de 2024 que había señalado para el acto oral el 28 de octubre de 2024. Sexto, respecto de la primera cuestión, es patente que se cumplió con lo dispuesto por el artículo 369 del Código. Estaban presentes en la sede judicial los jueces, el fiscal, el acusado y su defensa, el actor civil, Procuraduría Pública y los terceros civiles. Todos fueron citados correctamente. Cabe anotar que la instalación se produce así no hubieran concurrido las partes contingentes y los órganos de prueba. Por consiguiente, es de concluir que desde tal acreditación de las partes principales, la audiencia ya estaba instalada. Ello explica, desde luego, que se pudo dar cuenta de un incidente procesal de previo pronunciamiento, discutirse y resolverse. Si no estaban presentes las partes, obviamente, no se podía dar cuenta de despacho alguno. Las cuestiones preliminares forman parte del periodo inicial del juicio oral y tras su resolución se prosigue con el trámite respectivo. No es relevante y jurídicamente vinculante que la presidenta y directora de debate hasta resolverse la nulidad planteada y desestimarse de plano el recurso de apelación, así como anunciar que el recurso de queja debe plantearse ante la instancia jurídica correspondiente, diese por instalado el juicio oral, el mismo que jurídicamente ya lo estaba desde que se inició con dar cuenta, tramitar y resolver la nulidad y el recurso de apelación interpuesto contra la resolución desestimatoria. Séptimo, sin embargo, más allá de que como se resolvió a una audiencia un incidente de previo pronunciamiento, solo procedería conforme a los artículos 362 y 414.1 del Código, recurso de reposición. Lo que no advirtió el Tribunal Superior al desestimar recurso de queja es de tener presente, no obstante ello, que el cuestionamiento, antes del planteamiento de nulidad del imputado, ya había sido definido mediante resolución firme por el juzgado de elección preparatoria, resoluciones 27 y 28 de 15 de febrero de 2024. La observación al trámite que el imputado intenta tardíamente bajo el remedio procesal de elecciones tuvo lugar en la sede procesal, no tuvo lugar en la sede procesal originaria, en el procedimiento intermedio y se resolvió por auto firme que incluso denegó la reposición. Rige aquí, en el ámbito de la buena fe, conducta exigible a toda persona en el marco de un proceso por ser socialmente admitida como correcta, fundamentada en que debe servir como criterio o instrumento para la debida para protección de los derechos fundamentales procesales. Rige entonces la doctrina de los propios actos.
uno de cuyos supuestos es precisamente la formulación de deberes procesales contra actuaciones consentidas sin plantear contra ellos los recursos legalmente previstos. Deber de coherencia en el comportamiento propio. Incluso la nulidad debe denunciarse en el mismo momento en que se produce o se tiene conocimiento de la misma, no pudiéndose con posterioridad, especialmente en el propio acto del juicio oral, pretender su apreciación judicial. No cabe su planteamiento ulterior ex novo. Por lo demás, el artículo 154 del Código Procesal Penal establece que no se podrá retrotraer el juicio a etapas ya precluidas o ya conclusas. Luego, lo que debió plantearse en sede intermedia no puede plantearse en sede de enjuiciamiento. En consecuencia, el recurso de casación no puede prosperar. Siendo así, octavo, no es posible resolver en esta sede si desde las garantías procesales, debido proceso y tutela, se infringió la legalidad al no esperarse que el fiscal superior resuelva si procedía a acusar por los delitos de conducción desleal, asociación ilícita y usurpación de funciones, y si tal presunta vulneración está sancionada con la nulidad, así como dos, en qué medida la ulterior decisión de acusación por el delito de conducción desleal importaba, si se permite dos trámites paralelos sucesivos, una vulneración del delis in idem o de otro derecho fundamental procesal. Debe esperarse, en todo caso, si se plantea en los alegatos finales como un supuesto de vicios de procedimiento en el desarrollo del juicio oral y si en caso de rechazo incluso implícito forma parte del agravio en apelación. Este Tribunal Supremo no puede adelantar una decisión de mérito. Noveno, que en cuanto a las costas es de aplicación el artículo 497.1 del Código, no cabe su imposición por tratarse de un auto interlocutorio. Decisión. Por estas razones declararon infundado el recurso de casación, no casaron el auto superior, ordenaron se transcriba la presente sentencia al Tribunal Superior y al Juzgado Penal Colegiado inmediatamente para su debido cumplimiento. Dispusieron, como se está haciendo, leer esta sentencia en audiencia pública, se notifique inmediatamente y se publique en la página web del Poder Judicial. Dicho esto, ha quedado cumplido el mandato de la ley y, por tanto, la audiencia ha concluido. Tengan ustedes muy buenos días. Buenos días. Primero, el análisis de la censura casacional desde la causal de inobservancia de precepto constitucional estriba en determinar si se tramitó y resolvió correctamente el requerimiento mixto del fiscal, más aún si se tiene si se tiene la disposición superior 19-20-23 de 29 de diciembre de 2023, que ordenó se acuse por el delito de colusión simple, así como previamente, si el remedio procesal y el subsiguiente medio de impugnación se plantearon correctamente y pueden dar lugar a una decisión rescindente y rescisoria. Segundo, en el fundamento de hecho segundo de esta sentencia casatoria, se precisó el itinerario que siguió la causa y que derivó en el surgimiento de este incidente, pero con dos datos relevantes. Uno, el juicio oral seguido contra el encausado Vizcarra Cornejo por delito de cohecho pasivo propio se encuentra en trámite. Según razón última, la próxima sesión de la audiencia se realizará el martes 28 de octubre, en que se actuará la prueba final y luego, acto seguido, los alegatos de las partes. Y dos, en atención al surgimiento del procedimiento para forzar la acusación, la Fiscalía Superior ordenó al fiscal provincial formular acusación por delito de corrupción desleal, extremo que al margen del juicio en mención ha dado lugar a que se reabra el procedimiento intermedio, control de acusación, el cual se encuentra en plena tramitación formándose otro cuadrado. Tercero, ahora bien, cabe tener presente de un lado
que el quinto juzgado de la investigación preparatoria nacional emitió la resolución 13 de 3 de noviembre de 2023, que elevó las actuaciones al señor fiscal superior respecto a los delitos de colusión, asociación ilícita y usurpación de funciones. Y de otro lado, el mismo juzgado convocó para la audiencia de control de acusación y tras su tramitación por resolución 39 de 30 de abril del 24, dictó el auto de enjuiciamiento por el delito de cohecho pasivo propio. Acto seguido, remitía las actuaciones al cuarto juzgado penal colegiado nacional, por resolución 1 de 4 de julio